Bienvenidos. ¿Cómo está su corazón, mis hermanos? ¿Están preparados? Amén. El, el título de este mensaje de este domingo es No me pertenezco a mí mismo. No me pertenezco a mí mismo. Pero vayamos a la base bíblica. En Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del 17 al 20. Repito, la base bíblica. Mis hermanos, los que van a oír, están oyendo este mensaje, vayan a la base bíblica en Primera de Corintios, capítulo 6, del 17 al 20. Dios primero, este mensaje también se va a repetir en YouTube a las 12 del día, si Dios así lo permite. Dice así la palabra en Primera de Corintios 6, del 17 al 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es un texto de Corintios de Pablo, realmente que tenemos que tener colgado en la pared de nuestras casas, en un cuadro. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo primero que vamos a hablar es que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primero tenemos que aprender, mis hermanos, que hay tres grandes misterios en las Escrituras. El primer misterio es la unión de tres personas divinas con personalidades diferentes, constituyendo un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un gran misterio. Tres personas divinas con personalidades diferentes, constituyendo un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El segundo misterio es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, en Jesucristo. Es el segundo misterio, siendo Dios y hombre. Es la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, en Jesucristo. Y el tercer misterio es el que vamos a desarrollar, es la unión de Cristo con la iglesia. Es la unión de Cristo con nosotros los creyentes, constituyendo un solo cuerpo, un cuerpo, siendo Cristo la cabeza y los creyentes los miembros. Y la Escritura nos dicen bastante, nos dicen mucho sobre esta unión de Cristo y los creyentes. El Señor, por ejemplo, el Señor Jesús expresa claramente, dice el Señor Jesús, en aquel día conoceremos que Él está con nosotros y que nosotros estamos con Él, en aquel día. En el Evangelio de San Juan, el Señor declara, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Por su parte, el apóstol Pablo declara que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él, y que el Espíritu Santo está en nosotros y que por lo tanto nuestros cuerpos son templos de Dios. Esto lo escribe Pablo, como hemos leído en la base bíblica, en Primera de Corintios. Él dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. A pesar de esta claridad de las Escrituras, de que estamos unidos, que somos un espíritu con Dios,
que hay una unión eterna con Cristo, con nosotros, muchos cristianos, esta verdad celestial no la hemos logrado asimilar, entender, ni mucho menos experimentar. Es una asombrosa realidad espiritual de la unión espiritual con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aún más sorprendente es que esta unión entre Jesucristo y los creyentes casi no se predica en las iglesias. Hay un teólogo reconocido, ya murió, Arthur Pink. En 1952 murió este reconocido teólogo inglés. Él escribe un artículo que se llama La unión insuperablemente maravillosa. Él afirma que la unión de Cristo con su pueblo es un tema asombroso, dice este teólogo, este pastor. Es el más importante, el más profundo y el más bendito de todos los temas que se exponen en las Sagradas Escrituras. Pink dice, qué cosa tan asombrosa que haya una unión entre el Hijo de Dios y los gusanos de la tierra. Qué cosa tan asombrosa que haya una unión entre el Hijo de Dios y los gusanos de la tierra. Sin embargo, expresa este teólogo, Pink, pero no puedo más sino lamentar que la mayoría de nosotros seamos tan grandes extraños de estas importantes verdades celestiales. Hoy en día somos demasiado negligentes, dice este teólogo, con las verdades y doctrinas divinas. De modo que somos grandes perdedores. Eso es lo que expresa Pink. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, esta unión con Cristo es real. No es una metáfora o una ilustración de las Escrituras, es una realidad viva. Es cierto que esta unión trasciende nuestro entendimiento, pero la realidad escrita en la Escritura es que los hijos de Dios estamos unidos a Cristo desde la eternidad y se extenderá hasta la eternidad. Este es lo que está escrito en las Escrituras. Esta unión de los creyentes remonta desde antes de los tiempos, cuando fuimos escogidos por el Padre en Cristo, y alcanzará su consumación final en nuestra glorificación, cuando los creyentes tendremos cuerpos semejantes al cuerpo de gloria del Señor Jesucristo. Pero pasemos al tema, a otra verdad celestial que debe estar presente, mis hermanos, en nuestra mente y corazón, y es el tema central de este mensaje, es que nosotros no somos dueños de sí mismos, que le pertenecemos en cuerpo y en espíritu a Dios. Repito, es una verdad celestial que debe estar presente en nuestra mente y corazón, que nosotros no somos dueños de sí mismos, que le pertenecemos en cuerpo y espíritu a Dios. Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo y espíritu son de Dios. Dice Pablo, los cuales han sido comprados por precio. Pablo escribe, ¿no sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que dice Pablo. Además, el apóstol Pablo nos recuerda que somos del Señor, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dice Pablo que nadie vive ni muere para sí mismo, que pertenecemos al Señor. Eso está en Romanos. Dice en el capítulo 14, del 7 al 9, Pablo escribe, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor
así de los vivos como de los muertos. En otra versión de la Biblia, esto es glorioso, dice en otra versión de la Biblia, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, si vivimos si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó, y con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Esto es lo que dice Pablo. El catecismo hay un catecismo de alemán Heil, que se escribió en 1563, el catecismo de Heidelberg en Alemania. Heidelberg en Alemania. Es una confesión de fe de las iglesias reformadas. Es interesante porque tiene varias preguntas este catecismo, y la primera pregunta es planteada en ese catecismo. Vean esto: ¿cuál es el único consuelo en la vida y en la muerte? Así comienza, es el primer uno, hay como 50 preguntas, y la primera pregunta es: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y responde este catecismo que no nos pertenecemos a sí mismos, sino que pertenecemos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, al Señor Jesucristo. Pero leámoslo completamente. Dice así el catecismo: no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador, Jesucristo. Sigamos leyendo. Vean esto: Él pagó, dice, por completo todos mis pecados. Con su preciosa sangre me liberó de la tiranía del diablo. Además, vela por mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza cae sin la voluntad de mi Padre. Vean, además, vela por mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza cae sin la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. De hecho, todas las cosas deben de cooperar para mi salvación, porque le pertenezco a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Porque le pertenezco a Cristo por medio de su Espíritu Santo, me asegura la vida eterna y me hace estar dispuesto y preparado de todo corazón para vivir para Él de ahora y para siempre. Este es lo que dice el catecismo, famoso catecismo. Pero veamos que es el recién fallecido pastor John MacArthur, murió el año pasado. En un sermón, Eres lo que piensas, así le tituló a su sermón este pastor. Dice que a sus feligreses le dice él: miren, es fundamental tener una perspectiva de la vida cristiana. Los cristianos, dice MacArthur, somos esclavos de Dios. No nos pertenecemos a sí mismos, fuimos comprados a un precio. Explica este pastor MacArthur que los cristianos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Está citando el Nuevo Testamento. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que fuimos escogidos para ser entregados a Cristo como regalo, como su esposa. Cristo paga un precio, su sangre, para que Dios luego le entregara a su Hijo Jesucristo, nos entregara a nosotros como regalo de amor. Por eso, dice este pastor, en todo momento debemos recordarnos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos dueños de nuestro destino, no somos el capitán de nuestra vida, no estamos a cargo de nuestra vida, pertenecemos a Dios. Eso es lo que dice este pastor en ese sermón. Un sermón de 1 hora. Estoy solo resumiendo lo principal del sermón de MacArthur, del pastor MacArthur. Hay un escritor cristiano, John Blum se llama él. Él escribe un artículo que lo titula "No eres tu propio dueño".
Dice, y vuelve a repetir, afirma, tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Cristo en cuerpo, mente y espíritu. Que nuestros cuerpos son templo de Cristo. Que somos siervos de Cristo, que nos ha hecho hijos de su Padre y coherederos de su herencia. Explica este pastor, este escritor cristiano, que cuando nos convertimos en cristianos, nuestros cuerpos se convierten en miembros del cuerpo de Cristo. Que el Espíritu mismo de Cristo mora en nuestros cuerpos. Añade este pastor que el apóstol Pablo, al describir este misterio de la unión con Cristo, usa metáforas para decir que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él dice, Pablo dice que somos miembros del cuerpo y que este cuerpo obedece a la cabeza. Y que somos el templo corporal. Ahí está el Espíritu Santo habitando en él. Y luego utiliza Pablo la figura del esclavo, que obedece la voluntad de su amo. Y este escritor cristiano se explaya, dice, un esclavo, hablando del esclavo, que somos esclavos porque fuimos comprados por precio. Un esclavo, dice, no es dueño de sí mismo. Se ha vendido a alguien más. Pertenece a alguien más. Esos somos nosotros los cristianos, esclavos. Un esclavo no es dueño de sí mismo. Se ha vendido a alguien más. Pertenece a alguien más. No hace lo que le place. No hace lo que le place. Su tiempo le pertenece. Vean, somos esclavos. Su tiempo le pertenece. No es libre de seguir los caprichos de sus sueños personales. No es libre de satisfacer sus deseos a su antojo. No se pertenece a sí mismo, pertenece a su amo. Esto es lo que es un cristiano. Vean lo que escribe este Brown. Esto me gusta. No hace lo que le place. Eso es un cristiano. No hace lo que le place. Su tiempo no le pertenece. No es libre de seguir los caprichos de sus sueños personales. No es libre de satisfacer sus deseos a su antojo. Pertenece a su amo. Esto es lo que es un cristiano. Así que también eso creo que tiene que estar en nuestra casa para recordarnos que no somos esclavos de Cristo. Y este teólogo, este escritor, concluye que toda conducta nuestra, toda conducta, pensamientos y acciones, incluso conductas sexuales, que incurra un cristiano, dice, involucra al Señor mismo en ella. Ahora vayamos a la esencia de esto. Pero resulta que muchos cristianos, mis hermanos, ahí estoy yo, actuamos como si fuéramos dueños de sí mismos. Casi la mayoría, digamos todos, quizá a excepción de Pablo, pero muchos cristianos actuamos como si fuéramos dueños de sí mismos. Bueno, ¿qué enseñan las Escrituras? Que estamos unidos a Cristo, que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados por precio y que por tanto somos esclavos de Dios y que Cristo está presente en todas nuestras acciones físicas y mentales. Esto es lo que dice la Escritura. Lamentablemente, no obstante que creemos la palabra, yo creo esa palabra, de que que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero en la práctica, muchos cristianos actuamos olvidando esa enseñanza. Actuamos como si fuéramos dueños de sí mismos, como que fuéramos dueños de nuestro destino, tal como lo piensan y lo practican la mayoría de las personas no cristianas en el mundo. No nos distinguimos de eso.
Y esto es una tragedia. Esto es una tragedia de muchos cristianos, de muchos de nosotros los cristianos. Porque esto es lo importante entenderlo, es a causa del gen de rebelión que todavía anida en nosotros. No obstante que mora en nosotros el Espíritu Santo, todavía mora el espíritu de rebelión en nosotros. Y actuamos entonces con el mismo pensamiento de un poeta inglés, William Ernest Henley, un poeta ateo inglés, que murió en 1903, quien escribió en un famoso poema que se llama Invicto. Él decía que él era el dueño de su destino, el capitán de su alma. Quizá han oído ustedes esa: yo soy el dueño de mi destino y el capitán de su alma. Así actuamos muchos. Pero quiero leerles el poema. Este poema, Invicto se llama. William Ernest Henley es un poeta inglés que murió en 1903. Dice este poema de la siguiente manera: de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, doy gracias a los dioses que sean por mi alma invencible. En las garras implacables de la adversidad no me he inmutado ni he gritado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada pero no doblada. Más allá de este lugar de ira y de lágrimas, se cierne solo el horror de la sombra, y sin embargo, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigo esté el pergamino, yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este es el famoso poema Invicto. Está en internet. Este escritor cristiano, von Blom, escribe un artículo sobre Invicto redimido. Vean esto, por favor. Relata que este poeta Henley, poeta inglés, escribió este poema a los 27 años. Los 27 años. Dice: tras haber luchado durante años contra la tuberculosis ósea, enfermedad que le costó una pierna y que finalmente le causó la muerte a los 53. Esta es la historia de este poeta. Blom afirma que Henley era un ateo declarado, quien encontró en sí mismo la única fuente de su fortaleza. No creía que su dolor tuviera un propósito superior. Era simplemente los golpes del destino. Su única esperanza era afrontar esos golpes con entereza, lo que para él significaba una estoica determinación de jamás rendirse. Muchos de esos actuamos así. Yo soy el capitán de mi destino. A mí nadie me manda. Esa es la expresión. Pero ¿por qué? Hay un autor cristiano, me gusta esto, Greg Hancock, en un artículo dice: hay un solo Dios verdadero. Y esto es importante entenderlo. Dice que todos queremos ser reyes de nuestras propias vidas. Interesante. Todos queremos ser reyes de nuestras propias vidas. Explica este autor cristiano que desde los albores de la humanidad, en el jardín del Edén, un aspecto del corazón humano permanece inmutable. En lo más profundo del alma, todos anhelamos ser dueños de nuestro destino. A la puchica. Nos mantenemos firmes en nuestra determinación de destronar al legítimo y único Rey verdadero, Jesucristo. Cuando decimos nadie me manda, lo que estamos es peleando con Jesucristo. Nos mantenemos firmes en nuestra determinación de destronar al legítimo y único Rey verdadero, Jesucristo. La ironía, añade Koch, es que somos incapaces de gobernar nuestras vidas, tan desordenadas y autodestructivas como somos, pero aún así creemos que somos los indicados para dirigir las cosas de nuestra vida.
Pero cuando somos honestos acerca de la verdadera naturaleza, sabemos que no tenemos madera de rey. Y este descubrimiento, no tenemos madera para ser rey. Y este descubrimiento es lo que nos conlleva a darle a Cristo el lugar que le corresponde como rey de nuestras vidas. Cuando llegamos a descubrir que no tenemos madera, no podemos ser reyes, entonces nos acercamos a Cristo. Y termino, mis hermanos. Tenemos que luchar todo el día, todo el tiempo, con ese espíritu de rebelión que anida en nosotros, que todavía anida en nosotros, el cual nos impulsa a creer y a actuar de que somos dueños de nosotros mismos. Tenemos que luchar toda la vida. Yo mismo tengo que luchar con ese espíritu de rebelión que todavía anida en mí y que me impulsa a creer y a actuar de que soy dueño de mí mismo. Que soy dueño de mi destino, que soy dueño de mi cuerpo y de mi espíritu, que soy el capitán de mi alma. Pero nosotros los creyentes, mis hermanos, tenemos que luchar con ese espíritu y actuar con la convicción de que no somos los dueños de sí mismos, que le pertenecemos en cuerpo y espíritu a Dios. Eso dice la Escritura. Que el Señor Jesucristo está presente, y el Espíritu Santo también, en cada una, y esto es increíble y aterrador, de nuestras acciones, tanto físicas como mentales. Cuando somos hijos de Dios, ahí está el Espíritu Santo, viendo, sintiendo, adolorido, cuando estamos cometiendo alguna maldad. Que está presente Jesucristo tanto en nuestras acciones, tanto físicas como mentales. Por eso nosotros los creyentes, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que recordar que somos del Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, como decía Pablo, somos del Señor, que nadie vive para sí, ni muere para sí. Y por eso es que tenemos que recordar este catecismo de Heidelberger, escrito en Alemania. ¿Cuál es el único consuelo en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma y vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Que Él pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me liberó de la tiranía del diablo. Y porque le pertenezco, Cristo me asegura por medio de su Espíritu Santo la vida eterna. Lo cual me hace estar preparado y dispuesto de corazón para vivir para Él de ahora en adelante. Tenemos que luchar constantemente, mis hermanos, con ese espíritu que todavía anida en nosotros, en nuestro corazón, de rebelión. Lo cual se mira con los padres, con los hermanos, pero es contra Dios finalmente. Que Dios nos ayude y que recordar, no nos queda más que luchar, saber que anida en nosotros ese espíritu de rebelión y luchar y pedirle al Señor que nos ayude, que actuemos con la convicción de que no somos dueños de sí mismos, que le pertenecemos en cuerpo y espíritu a Dios y que el Señor Jesucristo está presente para que nos asustemos en cada una de nuestras acciones, tanto físicas como mentales. Ahí está el Señor. No somos de nosotros mismos, somos del Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, somos del Señor. Amén, mis hermanos. Este es el mensaje. A luchar con ese espíritu de rebelión que anida en todo. No se escapa nadie, mis hermanos. No hay nadie. Creo que ni Pablo, solo Jesucristo. Nadie. Así que no. Interesante, porque todos estamos en esto. No hay pastor, por muy santo que sea, que diga que no tiene el espíritu de rebelión.
Amén y amén.